que grabar nuestra clase de hoy. Queridos chicos, creo que hoy tenemos una agradable sorpresa con alguna exposición, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué les parece si antes les pido permiso? Vamos a tomar asistencia, ¿les parece? Porque nuestro peor enemigo a veces aquí es el tiempo y por lo tanto quiero aprovechar en tomar la asistencia rapidito y dar paso a la exposición. Sí, por favor, ¿ya? ¿Me ayudas, por favor, Kiarita, en la asistencia, sí? Sí, profesor. Advíncula, Sí, está presente. ya. Almeida, Presente, profesor. También. y a Aquino, Presente, profesor. Araujo, También está presente, profesor. perfecto. Asensio, También. Presente. Asmat, No se encuentra, profesor. ya. Bernabé, Presente, profesor. Cáceres, Sí está, profesor. ya. Castillo, Presente, profesor. ya. Chente, Presente, También. profesor. Cruz Zapata, También está. ya. Cuba, Presente, profe. También está Cupe, Cuba. perfecto. Cupe, Cupe, ya. De la No, Cruz, profesor. ya. De la Cruz, Presente, profe. del Castillo, Sí está, profesor. ya. Espichán, Presente, profesor. Fernández, Profesor, presente, presente, presente. eso es, me gusta, muy bien. Gamarra, García Molina, Presente. Hernández, Sí se encuentra, García. Hilario, También Hernández. Hilario, No está Hilario, profesor. ¿qué dices? Hilario no está, pero Gualpamaita sí. Ya, perfecto. Jiménez, Profesor, acaba de entrar mi compañero Hilario. Sí está también presente. ya, y Jiménez, Presente. ya, Hilario entonces. Maigua, Presente, profesor. Nicolás, Presente. También es. muy bien. Pimentel, Pimentel, También está, pero su audio está fallando. ya, Quispe, Presente. Quispe, Presente. Ramón, Presente. Rojas Mariño, También está presente. ya, Rojas Santa Cruz, No se encuentra, profesor. ya, Rosales Tinco, Sí está presente. ya, Ruiz Solórzano, Presente. También está presente. excelente. Salazar, Presente. Santos, Presente. Cigüeñas, También está presente, profesor. Presente, profesor. Presente. ya, Silva, También. perfecto. Soria, También está presente. Vergaray, Presente. También. ya, Yupanqui, También. ya está. Listo. ¿Alguien que no ha llamado? Profesor, mi compañero Asmat acaba de entrar. Asmat, vamos a ver Asmat. Asmat, perfecto. Asmat. ¿Quién más? Comprendido. Guardado la asistencia. Mi compañera Cupe también. A ver, Cupe. Vamos a ver, Cupe. Y Cuba, si no me equivoco. A ver. Cuba, ya está. Ya está. ¿Listo? Guardado. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora voy a dar pase a la exposición, ¿sí? A ver dónde estamos. Sí, creo que la delegada de religión era Emily. Creo. Sí, profesor, ¿puede pasarme el host? Sí, inmediatamente, inmediatamente. Le paso a Bernabé, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Bernabé, ¿dónde estás? Bernabé, acá estás.
Acero esperador. Listo. Ya está, hijita. Vamos, aprovechemos el tiempo. Por favor, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Emily, sí se ve. Sí, Emily. Ya, gracias. Un ratito, por favor. Ya, ahora sí vamos a... buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de las sectas. Los integrantes son Alex Hilario, Juliet Ruiz, Andrea Soria, Angie Almeida y mi persona. Perfecto, adelante. El índice de los subtemas que vamos a tratar es la definición, historia de la secta, características, controversias y cobertura en los medios de comunicación y sobre nuevos movimientos religiosos. Perfecto, adelante. A continuación le doy pase a mi compañera Juliet Ruiz, que hará la definición. Definición. Es el movimiento denominado secta. Es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideología concreta. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaba de otros grupos sociales. Luego, en los años 80, se define el concepto de nuevos movimientos religiosos, para diferenciarnos del concepto negativo popular de sectas y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. A continuación, mi compañera Alex Hilario sobre la historia de la secta. La historia de la secta. En el mundo antiguo se consideraba a los sectarios como personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. Los primeros cristianos fueron llamados sectas de los nazarenos por los judíos. Esta idea fue apoyada por la Iglesia Católica durante la Edad Media y posteriormente al calificar, por ejemplo, como secta luterana a los protestantes, definición mantenida en ciertos textos hasta el siglo XX. Todavía hay círculos protestantes se sigue esta línea de pensamiento. Por ejemplo, el ministro metodista episcopal estadounidense Charles Samuel Brand dio esta definición. Una secta, como yo le defino, es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a la creencia y práctica de esos grupos religiosos que son considerados como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura total. A continuación, Andrea Soria con características. Características. Generalmente pequeños, llenos. Ya. Generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión que creen y detectan la verdad y solución. Excluyen radicalmente a los demás y obedecen ciegamente a sus fundadores, desarrollan fuertes vínculos comunitarios y carecen de un grupo de funcionarios altamente especializados. Y por último, son grupos de protestas contra el orden social y las sociedades religiosas
dominantes y responden a un perfil doctrinal dualista. Mi compañera Angel Almeida. Controversias y coberturas de los medios. En concreto, las controversias a menudo giran en torno a acusaciones como restricciones a la libertad religiosa reconocida por el derecho internacional y las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas con sus propias tradiciones religiosas. Explotación económica de los miembros por las largas horas de trabajo y salario mínimo. Por casos de explotación sexual o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ya sea por los miembros del grupo u organismos represivos antisectarios. Casos aislados sobre violencia relacionados con las sectas han llegado a los titulares de prensa, especialmente espectaculares, y estos han sido los siguientes. En 1997, el suicidio en masa de los seguidores de la secta Puerta del Cielo. 1998. Detienen a los miembros del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía. Atma, acusados de presuntamente intentar llevar a cabo un suicidio ritual en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, España. En 2003 del 17. En Uganda, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios asesina a más de 1.000 miembros. 2002. Seguidores de Swami Omkarananda, fundador del Centro de Luz Divina, intentan asesinar a sus opositores. Incluyen a su vez los crímenes de grupos ultraizquierda como Sendero Luminoso, ETA, etc., de ultraderecha como agrupaciones skinhead y neonazis, y adherentes a la yihad islámica como Al-Qaeda. Gracias. Por último, los nuevos movimientos religiosos. Nuevo, hablamos que se habla en el sentido de diferente a las demás religiones. No presenta ningún tipo de discordia entre los expertos. Algunos autores también se consideran a grupos que, si bien pertenecen a una de las religiones reconocidas o se consideran religiones separadas, o no se integran bajo la misma denominación, generalmente las denominaciones cristianas aparecidas antes del siglo XIX no se encuentran recogidas en este grupo de nuevas religiones. En la época de su creación, la mayoría de las grandes religiones actuales también se consideraban nuevas religiones. Por ejemplo, el cristianismo fue considerado tanto el judaísmo como por la cultura romana como un sacrilegio a las doctrinas existentes. Bueno, ese es el tema de hoy, y a continuación vamos por unas preguntas para todos nuestros compañeros, los que desean responder. Por favor, Andrea. Pregunta número 1. ¿Qué nombre se les puso a aquellas sectas peligrosas? ¿Alguien sabe? Bueno, ya. La respuesta es la C, destructivas. Segunda pregunta, por favor. La pregunta 2 sería, ¿qué científico religioso le dio otra definición a la secta? ¿Alguien sabe? El profesor también puede participar respondiendo a la segunda pregunta. A mí me conmueve cómo sus compañeros participan realmente. ¿El profesor desea responder la segunda pregunta? No, prefiero que ustedes lo respondan, porque al final puedo yo estarles dando la respuesta gratuita y yo soy el único que participa. Me gustaría que ustedes, los estudiantes... Ya.
Entonces la respuesta, la 2, es Charles Samuel Braden. ¿Ok? Sí, el Es el fundador nuevo, de la iglesia episcopaliana, sí. claro. La pregunta 3 es una pregunta abierta. Tal vez desee responderla esta así. Sería ¿por qué crees que se tiene esa idea de excluir a todas las personas a su alrededor, ¿no? Como vimos en la definición, que tienen esa costumbre de excluir siempre a todos y obedecer solamente a una persona. ¿Por qué crees que se da esa regla o por qué lo siguen? A ver, jóvenes, adelante, ánimo. Creo que es hora de interactuar. Porque si solo le van a preguntar al profesor, diera la impresión de que quieren sorprender al profesor que creen que no sabe, ¿no? A mí me gustaría que ustedes sean los que respondan. Muy bien. ¿No hay alguna respuesta? Bueno, lo que pasa es que, chicos, a veces, permítanme ya darle un resumen a todo esto. Resulta que a veces no culpo yo a la juventud, pero todos hemos pasado, inclusive yo, por ser joven alguna vez, y los jóvenes somos muy impetuosos. Los jóvenes a veces sin darnos cuenta queremos arrasar con todo y no sabemos a veces tener la suficiente madurez de un viejo como para hacer una crítica constructiva o hacer un juicio crítico adecuado. Cuando pasamos por la juventud somos muy impetuosos. Así que cuando tocamos estos temas, hay que entender bien de qué se trata. Lo que sus compañeros han querido indicar es que la palabra secta se adecúa o se indica de un grupo muy especial, que ciertamente aún la religión cristiana ha pasado por ser considerado por los judíos como una secta en sus inicios, ¿ya? Esto no quiere decir que la iglesia sea una secta, por si acaso. Ahora, ¿a quiénes se le ha dado la definición de sectas? Hay que entender bien. Se le da definición de secta a aquellos grupos que siguen a una persona, ¿no? Que se ha salido generalmente de otra religión y que se presenta como un movimiento donde radica la verdad, pero que lamentablemente no se adecúa a un estilo de vida normal como las demás. Ahora, hay que entender bien que una secta es un grupo que generalmente se separa de otro grupo mayor, ¿no? Ahora, a partir de los 80 o 70 antes, las agrupaciones que se habían retirado del cristianismo, como por ejemplo, algunos llamaron secta a los protestantes porque se convirtieron a un sector de pensamiento, se alinearon por un sector, por eso se les llama secta, ¿no? Porque se sectorizan en un pensamiento y se apartan del pensamiento general. Entonces, todo aquel que, por ejemplo, no esté de acuerdo con el pensamiento de un partido político y se sectoriza en un pensamiento, se convierte en un sector o en un sectario o en un grupo sectarista, porque no está de acuerdo con toda la idea del partido o con toda la idea del grupo en general, ¿no? En el hogar, cuando un miembro de la familia deja de pensar como piensa la familia, se convierte en sectario, ¿no? Porque se sectariza, se individualiza en un pensamiento, se sectoriza por un lado, ¿no? Por esa razón se le denomina secta. En cuanto a la religión, se va a determinar pues
esta palabra para aquellos que piensan de otro modo o diferente al que piensa comúnmente el grupo general. Ahora, esta palabra ciertamente ha sido una especie de bandera de batalla para muchos grupos o movimientos religiosos que a nivel mundial y a través de Latinoamérica y en el Perú han ido apareciendo. Y ciertamente han ganado notoriedad en el sentido de que hoy ni siquiera la misma iglesia denomina secta a los grupos religiosos. Hoy se les denomina movimientos religiosos. Y hay que entender una cosa muy clara aquí. Los nuevos movimientos religiosos no son religiones. En el mundo hay hasta 4 o 5 religiones. ¿A quiénes se le denomina religiones? A grupos que adoran a un Dios definido y con nombre. Por ejemplo, la religión judía tiene un Dios, la religión cristiana tiene un Dios, la religión musulmana tiene un Dios. Vamos a hablar de estas 3 principales, ¿ya? Ahora, las otras agrupaciones separadas de estas adoran al mismo Dios de los cristianos. Adoran al mismo Dios de los judíos y al mismo Dios de los musulmanes. Entonces, no son diferentes dioses. Si fuesen diferentes dioses, se llamarían religiones porque están adorando a un Dios con, vamos a decir así en términos comerciales, con nombre jurídico, ya con personalidad jurídica. Pero si tú sales de esa agrupación y adoras al mismo Dios que yo adoro, entonces perteneces a mi agrupación. Y en este caso, los grupos que se han salido del cristianismo, que siguen a Jesucristo como Hijo de Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no?, se llaman cristianos. Ya no se les denomina sectas, se les denomina hoy nuevos movimientos o movimientos religiosos cristianos. ¿Por qué? Porque aman al Dios de Cristo, porque siguen a Jesucristo. Entonces no se puede decir, por ejemplo, que los evangélicos son una religión. ¿Por qué? Porque ellos se han salido de la única religión cristiana que hay. Ellos también son cristianos. Entonces hoy se denominan movimientos religiosos porque se han separado del grupo mayoritario. Entonces se llaman sectas, pero hoy ya no se les llama así. Ni siquiera la iglesia, para no herir susceptibilidades, ya no los llama así. Hoy se llama por eso movimientos religiosos, ¿ya? Ahora, se llaman sectas destructivas a aquellas agrupaciones religiosas que aparentemente son cristianas, pero con diferente actitud. Por eso en estos años se han descubierto agrupaciones que inclusive se han exterminado a sí mismas, ¿no?, a través del asesinato o de la violación de los derechos humanos de cada uno de ellos, o inclusive asesinatos en masa, ¿no? A ellos hoy sí se les llama sectas, porque llegan al fanatismo, ¿no?, en sus creencias o en sus convivencias, ¿no? Ahora, hay que entender bien que los grupos cristianos hoy no se les denomina sectas. Hoy se les llama iglesias o movimientos religiosos. Y todos aquellos que de alguna manera estén viviendo un tipo de actitud religiosa adecuada y que esté bajo las normas sociales o con las normas vigentes, se hacen llamar movimientos religiosos. Por eso, todas las iglesias cristianas llamadas movimientos religiosos están adecuadas a este modo de entender las cosas normativizadas por la ley de un gobierno o de un país, ¿ya? Entonces hay que diferenciar bien todo esto, ¿ya? La iglesia en este caso nunca ha estado en contra de las agrupaciones o movimientos religiosos. Por eso la iglesia, cuando ya lleguemos a ese tema, vamos también a hablar de la comunión, de
del ecumenismo, es decir, cómo la iglesia hace esfuerzos, salud hija, cómo la iglesia hace esfuerzos por encontrar temas de comunión, temas de conversación y temas de acercamiento con los grupos cristianos y, cómo no, con las otras religiones no cristianas. ¿Ya? Muy bien, quiero felicitar al equipo, felicitar al grupo por este excelente trabajo y quiero hacer hincapié en algo. Yo entiendo que ustedes pueden tener el derecho de autoría de cada trabajo, pero considero que para estos trabajos que hacen son para presentarlos. Ayer yo tuve un problema con un salón que me dijo, profesor, en tal página, ahí está nuestro trabajo, ahí lo puede ver. No, yo quiero que me lo presenten, que me lo entreguen, para yo poder trabajarlo y revisarlo. ¿Ya? Así que les voy a pedir, por favor, que todas las exposiciones me las envíen. ¿Ya? Ahora, si algún grupo quiere ponerme derechos de autor, con mucho gusto los reviso y se los devuelvo. ¿Ya? Yo no lo voy a utilizar para hacer otras clases. Si es que algún... Profesor, entonces se lo mando más, terminando la clase se lo mando. Por favor, de aquí al rato me lo envíes para yo revisarlo y ponerle una nota adecuada. ¿Ya? Porque ayer he tenido un problema con un salón sobre eso, ¿no? Como que ha habido demasiado recelo, como que quieren cuidar su trabajo. Yo de veras estoy de acuerdo con que tengan, si quieren tener un derecho de autor, con mucho gusto, ¿no? Pero creo que valdría la pena que me envíen el trabajo para poder evaluarlo, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, cuestión, de repente alguna especie de apertura al diálogo que podamos tener a propósito de las sectas? Vamos a hablar en el... Sí, profesor, yo tenía una pregunta. Perfecto, hija, adelante. Mi pregunta era para Angie. ¿Qué es lo que buscan las sectas religiosas? Ah, qué buena pregunta, muy bien. Las sectas supongo que buscan más seguidores. Mientras más personas las sigan, se van a hacer más reconocidos y podrán, supongo que, imponer su propia ley en la ciudadanía y eso. Sí, y tienes mucha razón, porque generalmente no olviden que estas agrupaciones, vamos a denominarlas por esta vez sectas, en el sentido de que hay agrupaciones que son muy exageradas en sus requisitos. Y lamentablemente lo único que hacen es aprovecharse de la gente. Hay un detalle que ustedes pusieron allí, que a estas agrupaciones la gente se mete porque se convierte y cree libremente. Yo quiero discrepar un poquito en eso, porque no necesariamente es así. Hay algunas personas a las que les obligan a ingresar en estas agrupaciones. Ciertamente se aprovechan de una supuesta conversión. Y entonces viene lo que se llama la explotación, ¿no? Les empiezan a pedir el diezmo, propiedades, inclusive a vivir de una manera casi obligatoria ciertas condiciones y ciertas formas, ¿no? Y esas cosas a veces son tan pesadas, y son más pesadas de cuando tú pertenecías a una agrupación normal. Y sin embargo, por ese estado de conversión que has tenido, te ves obligado como a decir, sí, yo antes vivía así, ahora vivo así, pero estás con una carga pesada, ¿no? De tal manera que como que te ves obligado a vivir así y mostrarle a los demás que eso es lo mejor. Y el segundo aspecto es que estas agrupaciones se presentan como las agrupaciones solución. Aquí está la verdad y nosotros somos felices. Y a veces terminan mal, pues, ¿no? Entonces, no necesariamente a estos grupos se ingresan en libertad. Muchas veces se ven obligados a vivir de una manera, ¿no? Se ven atormentados a veces a vivir de una manera, inclusive para cortarse la vida, ¿no? Entonces, eso ya no es algo libre, pues. Hay algunas agrupaciones cristianas o movimientos religiosos cristianos, sí, como por ejemplo las grandes iglesias cristianas evangélicas, ¿no?
la gran iglesia luterana, la gran iglesia del movimiento misionero mundial y algunas otras agrupaciones que están en el Perú. Pero existen también algunas agrupaciones que se hacen llamar cristianas y no son cristianas, en las que los que dirigen esos grupos o agrupaciones religiosas, por no llamarlas sectas, se enriquecen a costa de sus fieles. Entonces, eso no es una decisión libre y no es una aceptación voluntaria, ¿no? Yo no quiero decir nombres de agrupaciones para no herir susceptibilidades, pero lamentablemente eso ocurre en muchas agrupaciones que hoy se hacen llamar cristianas, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que yo quería decir. Al respecto, no sé si hay algo más porque ya nos quedan 4 minutos. No, profesor, todo claro. Para los demás ha quedado claro. Espero que si hay alguna duda, pues con muchísimo gusto, ¿no? O hay algún malentendido o de repente hay algo que piensan que debemos aclarar, no sé. Profesor, más bien es el PPT después, si lo puede colgar en Cubicol para que Sí, haga un pequeño yo resumen. lamentablemente no puedo colgar ninguno porque el anterior no sé si me lo han enviado, el de Ciencias Sociales, para yo poderlo colgar justamente para eso Profesor, quiero. el de Ciencias Sociales se lo envié a su correo. Ah, ya, perfecto, ya. El Sí, de Maite, no sé Anoche lo vi, tienes razón. Yo lo voy a colgar ahora en el Cubicol. Por eso, exactamente por eso quiero los trabajos, no para mí. Ya no quiero quitarle derecho de autoría al grupo, sino sí, justamente y para colgar. Sí, dime. el de filosofía era el de Maite, no sé si Maite le dio el A ver, PPT. Maite, si me has enviado el... Profe, ¿se lo paso por WhatsApp o se lo mando por el correo de Cubicol? No hay problema, por donde pueda descargarse, que es lo más... Ok, profe. Perfecto, excelente. Por otra parte, yo los felicito, chicos, porque se han preocupado en hacer trabajos excelentes. Sí me preocupa de manera que no participen. Ahora, lo que sí yo reorientaría es la forma en que ustedes preguntan. No me siento atacado, por si acaso, pero no me gustaría que me hagan las preguntas para que yo les responda. Me gustaría que haya entre ustedes una capacidad libre de poderse preguntar, no para machacar ni destruir, sino para ayudar inclusive a que el grupo que está exponiendo se desenvuelva. Para que el grupo que está exponiendo nos demuestre que sí ha estudiado, que sí conoce la materia, ¿no? O el mismo grupo tenga la posibilidad de explayarse. Después de que termine la exposición, alguien puede decir, bueno, yo quiero decir algo más sobre esto, pin, y listo, ya está. Qué bonito. Profesor, una pregunta. Sí. Respecto a los temas, no sé si el día de hoy, después o mañana me puede pasar los temas No, para ahora la mismo te los próxima envío. semana. Sí, te los envío para la próxima semana, ¿ya? Ajá. Listo, hijita. Muy bien, si no hay otro inconveniente, entonces nos quedan 2 minutos. Quiero agradecerles muchísimo y, uy, caramba, no sé si he estado grabando la clase. Ah, sí, estoy grabando la clase. Perfecto. Sí, profesor, sí. Ya, porque resulta que yo en verdad me olvido y me han estado pidiendo las clases, la promotoría me ha estado pidiendo la clase y yo me olvidé de grabar las clases, pero ahora sí estamos grabando y creo que esta es una de las clases de modelos que va a quedar para ponerlo en la página de la UGEL, ¿ya? Muy bien, quiero agradecerles su participación, quiero agradecerles el buen trabajo que han hecho y pues vamos a superarnos porque podemos interactuar, podemos dialogar, creo que eso es lo único que nos falta, ¿ya? Los felicito. Gracias por estar hoy en clase. Quiero decir que hoy hemos batido récord de asistencia, les cuento. En serio, hoy hemos batido récord de asistencia, los felicito de veras, ¿ya? Gracias por su participación, que tengan un hermoso día y a seguir adelante. Gracias, mi promoción querida. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Que tengan un buen día. Para ustedes también, Almeida. Gracias por su participación. Cuídese, profesor. Ustedes también, que Dios los acompañe. Gracias.